9 de la mañana, 10 minutos. Hace un instante teníamos la palabra del presidente de la República desde el Consejo de Ministros que se está desarrollando en Pirarajá, en el departamento de La Valleja. Y previo al ingreso al Consejo de Ministros lo vimos charlar sobre varios temas. Le dijimos que lo más importante lo íbamos a tener, pero de hecho lo más importante lo están en estos momentos publicando varios portales, como por ejemplo Montevideo Portal, que fue esa última parte que escuchábamos del presidente de la República con respecto a la situación de las niñas abusadas y asesinadas en los últimos días. Y allí el presidente Vázquez, recuerdan ustedes, nos hablaba de que no veía posible la castración química, no la veía viable, fundamentalmente por el tema de que, como médico decía, no era una solución, pero sí dijo que es viable un registro de agresores sexuales. Reitero, desestimó la castración química, pero sí la posibilidad de un registro de agresores sexuales. Nosotros, de alguna manera, vamos a seguir con el tema porque tenemos junto a nosotros aquí en la mesa de Arriba Gente a la psicóloga forense y directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay, Adriana Savio, con quien vamos a estar hablando de este tema, pero también vamos a tratar de entender, si es que se puede entender, algo de lo que pasa por la cabeza de estos asesinos. Bienvenida, Adriana, un placer realmente tenerte esta mañana aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que debería preguntarte, como para de alguna manera contextualizar, si te ha tocado en estas horas trabajar en alguno de estos casos. Creo que hoy mencionábamos que en menos de 15 días, con la situación que se ha dado ahora, de este hombre que asesinó a su expareja, a la hija de ella y que luego se suicidó, estamos hablando de 3 casos de niñas abusadas y asesinadas. Exacto. Y sí, me ha tocado, no puedo, digo, son casos de presumario que están abiertos actualmente, no puedo explicar en detalle, pero sí, y la verdad que la realidad preocupante, muy preocupante. En pocos meses, diríamos en un total de casi 6 meses, hemos tenido cifras que son bastante alarmantes a nivel de lo que tiene que ver con muertes infantiles y de adolescentes, o sea, de menores en términos generales. Sí. Y con respecto al año pasado también pensar un poco en esto de que, bueno, no sé si para hablar de infanticidios, pero está habiendo como una tendencia que es preocupante en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Con esa línea de comportamiento, diríamos, criminal, donde en realidad lo que se está golpeando tremendamente es la población infantil y la adolescente, ¿no? Los casos tienen puntos en común, son diferentes entre sí. Cuando hablo de los casos no estoy específicamente hablando solamente de los últimos días. Estoy hablando en general, las actitudes, el comportamiento que tienen normalmente estos asesinos, estos abusadores sexuales de menores. Tienen puntos en común, pero hay características que a su vez los hacen muy diferentes entre sí. A ver, como para armar, diríamos, el pensamiento y explicar un poco de qué se trata, ¿no? Desde lo psicopatológico. No es lo mismo abusador que la figura del violador. Son figuras diferentes. El abusador funciona en planos privados. Tiene un acceso a la víctima de una manera mucho más fluida porque de hecho la conoce. En el 97% de los casos, aproximadamente a nivel victimológico, tiene un acceso directo y la aceptación, la mayoría de las veces, de parte de la víctima. De hecho, cuando hablamos de situaciones de abuso sexual infantil, estas son las características, en el plano privado y en el plano interno del domicilio. Eso desde el punto de vista victimológico y psicológico forense. Por otra parte, la figura de violador es un sujeto que trabaja más en la sorpresa y de hecho le redunda en más placer perverso el poder sorprender a la víctima y por eso ataca en vías públicas y en lugares donde en realidad no tiene contacto directo con la víctima ni la conoce. Puede conocerlo, tener un contacto, diríamos, superficial entre unas 48 y 72 horas como máximo, previas, pero no necesariamente, la mayoría de las veces siempre son elegidas al azar y desconocidas. Ahí podría encuadrar el caso Brisa, eventualmente.
En el caso Brisa es bastante complejo porque encontramos como dos elementos. Por un lado está el elemento claro, diríamos, de las características del violador, ¿no, verdad? El agresor sexual reeditativo, serializado, pero a su vez también tenía aparentemente, por lo que se planteó en caso de tratarse de este sujeto, diríamos, seguimiento de algunos casos más de otras menores también. Diríamos, inclusive hubieron carteleras que se encontraron con seguimientos de otras menores y demás. Lo que quiero decir con esto es que desde lo victimológico, desde lo científico, en realidad lo que siempre se trabaja y se sabe como perfil es que atacan por sorpresa, no tienen un contacto ni un conocimiento directo total sobre la víctima y seguramente puede ser que la sigan previamente entre unas 72 y 48 horas antes. La sorpresa es clave en el violador, porque en realidad es parte de lo que le devuelve la satisfacción perversa. Cuando hablamos de este tipo de estructuras, y ahora voy a la respuesta tuya, para ir como armándonos un poquito entre los tres, cuando hablamos de este tipo de estructuras, lo que tenemos como denominador común es una alteración, un trastorno de personalidad y una psicopatía, claramente. Son sujetos que no son psiquiátricos, o sea, no estamos hablando de una psicosis, ni de una prepsicosis, ni de sujetos delirativos. Estamos hablando de sujetos que saben la diferencia entre el bien y el mal y tienen una, diríamos, falla muy importante a nivel de su aparato psíquico en lo que tiene que ver a los aspectos morales y de comportamiento social. Los griegos ya lo llamaban los dementes morales. Ese era el nombre que ya se le daba en la antigüedad a este tipo de estructura. Y es una patología para el ámbito forense muy comprometida, porque en realidad no estamos hablando de alguien que no pueda ser procesado ni imputado, porque de hecho está en sus cabales, es consciente, se maneja, tiene principio de realidad, y de hecho, diríamos, su energía psíquica está usada para el mal, o sea, para, diríamos, fines que lo satisfacen a él individualmente y no hay conciencia del sufrimiento del otro. ¿Irrecuperable? Porque esa es Bueno, pero ahí, una polémica que está planteada ahora también, ¿no? Ahí lo que pasa que entramos, a ver, era lo que yo hoy hablaba en una entrevista, o sea, son fenómenos multicausales y ahí entramos en el plano de lo que tiene que ver con lo psicológico criminal que toca lo jurídico. A ver, es muy complicado que tengan esta capacidad individual o que puedan desarrollarla solos de poder controlar esa impulsividad a repetir lo que necesitan hacer. ¿Por qué digo lo que necesitan hacer? Porque en realidad la falla está, diríamos, en una patología del erotismo. Se erotizan con lo perverso. Por eso se habla de que el agresor sexual suele repetir sus eventos. Es reeditativo. Reeditativo. En el plano clínico se llama reedición, o sea, reeditan. Necesitan reeditar. Cuando yo planteo esto, explico lo siguiente porque así se entiende mucho mejor también. Lo reeditativo tiene que ver con que el sujeto, en realidad, aunque les parezca un disparate lo que voy a decir, y funciona así en estas cabezas, necesita entender algo de su mente que interpreta que puede ser explicado a través de la comisión de ese acto. O sea que estamos hablando de un sujeto que lo necesita hacer. Claro. Esto yo es lo que les devuelvo desde lo psicológico clínico. Por supuesto. Después tenemos que trabajar, como trabajamos siempre nosotros, en interdisciplina con la parte jurídica, la parte médica y otro tipo de, diríamos, ciencias que puedan aportar a ver qué es lo que se puede trabajar con este tipo de sujetos. Pero la necesidad y la impulsividad está dirigida por este elemento, por un elemento de una necesidad de satisfacer un placer, que es totalmente perverso, que lo necesitan tener de esa manera, aunque parezca chocante lo que estoy diciendo, es muy fuerte, pero funciona así en esas cabezas y por eso necesitan la reedición, la repetición y pero la Adriana, reiteración. ¿llegan al asesinato como parte de ese placer o producto de la desesperación de darse cuenta de lo que acaban de hacer? Eso tiene que ver, y está muy bien, la pregunta es muy concerniente, o sea, eso que tú preguntaste específicamente tiene que ver con la gravedad del perfil. O sea, podemos tener perfiles donde en realidad capaz que la víctima es soltada, diríamos, o perfiles donde en realidad necesita pasar a poder cometer y ultimar un homicidio para cerrar, diríamos, la circunstancia. Ahí ya nos metemos en un terreno que tiene que ver más con lo criminalístico y lo criminológico. Hay que ver qué sucedió en esa escena para que él terminara esa escena de la manera terrible en la que lo terminó. O sea, y si eso tiene que ver con su estructura psicopatológica, ¿no? O sea, del nivel de complicación que tiene en este sentido, o tiene que ver con algún elemento circunstancial donde lo pudieron ver, donde necesitaba quizás liberarse de la niña.
hay que ver. Porque, a ver, el comportamiento, y reitero, no me estoy ciñendo específicamente a los últimos casos. Estoy siendo más amplio en el comportamiento. Recordemos que en los últimos 5 años hablamos de 108 niñas, niños y adolescentes que han sido asesinados en nuestro país. Entonces, estoy siendo mucho más amplio, porque claramente nos estás diciendo, es una persona que tiene la conciencia de saber lo que está bien y lo que está mal. Claro. Es decir, que sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal. Sí. Pero por un instante, aún a conciencia de que lo que está haciendo está mal, asesina y luego tiene la frialdad de tratar de borrar huellas, hacer desaparecer el cuerpo y retornar a una vida normal con ese hecho sobre sus espaldas. Sí, porque en realidad, ¿qué pasa? Y ahí hay que aclarar algo y es muy bueno el señalamiento que haces. Es muy importante aclarar que no implica necesariamente una disociación de la personalidad, eso que tú decís. Porque si yo manejo el concepto de disociación de la personalidad, entonces podría llegar a pensar que o sufre un elemento delirativo y no necesariamente. No. Y eso juega de otra manera en el plano judicial después. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto que tú señalas? Es tan delicado que podría llegar a no ser imputable. Una línea sumamente fina. Esto que tú señalás está explicado, por ejemplo, en los planteamientos que hace el papá de este sujeto, ¿no verdad? Donde no podía creer que de un momento al otro estaba hablando con la hermana de este sujeto y de repente estaban rodeados de policías que habían venido a explicarle lo que supuestamente su hijo había ocasionado. Son sujetos que tienen la capacidad, entre comillas, ¿no verdad?, mal planteada, de poder dividir estas dos vidas y estas dos formas de comportamiento. Y de hecho pueden ser el mejor vecino del barrio. Eso te iba a decir, pasan por desapercibido para la comunidad. Totalmente. No, o sea, no tienen algún tipo de manifestación, más allá de la ejecución del acto en sí mismo detestable, no tienen ningún tipo de manifestación que vos puedas decir, oh, cuidado con fulanito, cuidado con menganito. Porque de hecho, y por eso yo siempre señalo que se trata de una perversión del erotismo, en realidad, de alguna manera, y no de lo orgánico y de lo biológico, que podría por lo menos ser visible, es algo que tiene que ver con el plano de lo privado de estos sujetos. Y tienen la capacidad de poder manejarlo muy bien y guardarlo muy bien para que el entorno no lo vea. De hecho, inclusive este elemento más refractativo, ¿no?, que manejan esta cosa como más de no exponerse y de mostrar todo lo opuesto a lo que realmente pueden tener en su interior, etcétera. Por otra parte, algo importante. Cuando estamos hablando de este tipo de crímenes sexuales, estamos hablando de crímenes de poder. ¿Por qué aclaro esto? Porque en realidad tiene que ver con una posición en la que el victimario, en este tipo específico de casos, se pone frente a la víctima, que es de mucho más poder frente a la víctima. Y el poder, el victimario, en estos casos, cuando tiene que ver con lo sexual, lo centra justamente en lo sexual. O sea, interpreta que, diríamos, su estructura sexual es más poderosa y somete a la víctima a través de esto. Esto que voy a decir también es complicado y cuesta entenderlo, pero antropológicamente, a nivel inclusive hasta clínico antropológico, se sabe que es así, y también desde la parte de la psicología criminal también. El violador interpreta en su mentalidad más interna que él de alguna manera está moralizando, entre comillas, a través de su acto violento sexual. Él está instalando, diríamos, su poder frente a la impotencia que siente. Y esto es, diríamos, importante también que se conozca, porque es para poder comprender. Cuando hablo de poder comprender estos perfiles, no hablo de justificarlos, ni hacer una apología, ni pobrecitos, no, por favor, nada más lejano a eso. Pero sí es importante comprenderlo para poder ir manejando mejor cómo captamos este tipo de hechos que son terribles y que socialmente nos golpean muchísimo a todos. Pero no hay manera de detectarlo, es decir, por eso que decías de lo privado, de que en definitiva esa alteración de la personalidad o ese trastorno que sufre lo demuestra o lo expresa en 4 paredes. Sí, o sea, es algo que tiene que ver con su entorno privado. A ver, maneras de detectarlo. Nosotros que trabajamos con lo clínico tenemos el ojo un poco, diríamos, más entrenado en ese sentido. El tema acá es, por ejemplo, a las poblaciones infantiles y juveniles, cómo de alguna manera promover que aprendan de alguna forma a poder, bueno,
interpretar esto que yo muchas veces trabajo cuando trabajo con abusos infantiles, ¿no? O sea, que no porque uno sea niño interprete necesariamente, por ejemplo, cuando uno es niño, que todo lo que sale del mundo de los adultos es para el bien mío como niño. Los adultos también se equivocan. Entonces, bueno, hay un tema que tiene que ver con la confianza frente a los adultos. Y hay un tema que tiene que ver con esto de, bueno, que da mucho miedo también desde muchos otros terrenos, de poder darle un cierto, en el buen sentido de la palabra, poder a los niños de decir, bueno, los adultos también se equivocan y no necesariamente cuando el adulto te dice algo, necesariamente tiene que ser para tu beneficio o tiene que ser para tu bien. ¿Sí? O sea, poder empezar a darle otras herramientas al mundo infantil, que de hecho es lo que se está trabajando a nivel del mundo para prevenir este tipo de situaciones, para que el niño de alguna manera tenga conciencia de poder elegir a quién se acerca, a quién no se acerca, ¿no? Sé que, digo, cuando lo voy diciendo, es como que voy escuchando también los planteamientos que van a haber en oposición frente a esto, pero digo, a ver, quizás poder empezar a pensarlo desde ahí. Y algo que tiene que ver también con el elemento género. El tema de los crímenes sexuales, por supuesto que integran necesariamente, diríamos, el pliegue de lo que hace a la violencia de género, tanto contra mujeres como contra varones, porque por supuesto, y de hecho yo por ejemplo recibo casos diariamente, inclusive de abusos en el ámbito privado contra varones también. Claro. Y lo quiero aclarar. Pero me parece que, a ver, primero esto es como, diríamos, son como casos de mucha complejidad. Primero hay que trabajar, diríamos, lo más amplio que tiene que ver con esto de, bueno, trabajar esto que tiene que ver con las características del perfil del agresor sexual, ¿no? ¿Verdad? Después podemos entrar en el elemento género y demás. ¿Por qué señalo esto? Porque estoy totalmente a favor de los aspectos que hacen a tener en cuenta el elemento de género y demás, pero también veo en el ámbito público que genera mucha separación. Y frente a este tipo de casos nosotros como población no podemos separarnos. No colabora. No colabora muchas veces positivamente que o se pongan en contra o a favor, o que por ejemplo planteen, bueno, en el caso del nenito, de este nenito, Valentín, que fue el caso del entrenador, diríamos, no se cuestionó que había violencia de género porque era un varón. No pasa por ahí, por favor. Claro. O sea, a ver, nosotros tenemos que, como sociedad y como fuerza civil, porque por ahí viene justamente el cambio que podemos generar desde este tipo frente a este tipo de situaciones, unirnos en vez de desunirnos con, diríamos, opiniones en ese sentido. Yo no digo que no sea importante tenerlo en cuenta. Pero no hacer hincapié exclusivamente en eso. Porque eso, muchas veces ese tipo de hincapiés, como tú señalás, Humberto, separan, y frente a este tipo de circunstancias tenemos que aunar criterios para poder hacer frente a este tipo de sujetos, que en realidad yo siempre señalo, son menos que la totalidad de todos nosotros. Sí, por supuesto, pero Adriana, tenemos que ir cerrando, se nos ha ido el tiempo y hay algo que creo que mucha gente piensa también. Uno no puede creer que estas personas actúen en estos hechos aislados y más allá de uno o dos antecedentes que parece haber tenido en su vida, no haya otros casos. ¿Es posible, como se da tantas veces, que muchos casos sean ocultados por las propias víctimas que no lo dicen? Claro. O que este hombre u otros hombres puedan ser culpables de casos que no se han terminado de cerrar, como voy a dar el caso, por ejemplo, de Lola Chomnalés? Es posible y de hecho, bueno, a ver, eso se responde con mucha investigación, poder empezar a trabajar con investigación criminal, con aportes de la parte psicológica, que de hecho ya en algo se trabaja, y desde la parte psiquiátrica, con cruzamientos de perfiles y demás, pero también con el registro. Yo creo que el registro de agresores puede ser muy, digamos, revolucionario y muy positivo para poder mejorar y bajar los niveles de este tipo de reedición que se está observando cada vez más frecuente. No creo para nada en la castración química. A ver, con el respeto que me diríamos, concede, diríamos, pensar en las personas que lo plantearon y demás. No es un tema personal, pero científicamente no lo creo porque, vuelvo a repetir, es una patología del aparato psíquico. Yo, diríamos, al agresor sexual lo castro químicamente y en realidad va a buscar otro tipo de medios para poder seguir concretando sus fines. Exacto. ¿De acuerdo? Y con respecto a la, diríamos,
perpetua. Tampoco me parece viable, y mi aporte desde la parte de la psicología forense, por el simple hecho siguiente: desde lo victimológico tampoco es bueno, porque uno se cansa de ver víctimas que quedan pegadas al victimario y al proceso que hace el victimario en su, diríamos, pago de pena, y dejan de hacer sus propias vidas como víctimas. Claro. Entonces, creo que tenemos que buscar un camino intermedio que, bueno, es lo más difícil, pero es el compromiso que tenemos todos como sociedad. Adriana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con Adriana Savio, psicóloga forense y directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay, especialista en abuso infantil, tratando de entender de alguna manera lo que hasta ahora para cualquier ciudadano común es absolutamente inentendible.